Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a comenzar cantando el himno número 36. Amada Iglesia del Señor, su gracia Él te dio. Tu voz es grande y sin igual, entre el mortal clamor. Himno número 36. Amada Iglesia del Señor, tu gracia Él te dio. Tu voz es grande y sin igual entre el mortal clamor. Muy dulces tus palabras son, opuestas al error. Tu paso muy sereno es, sin prisa mundana. Mirada firme tienes tú, sin inquietud mortal. Tú buscas siempre la bondad, la gloria celestial. Canciones, salmos entonan, elogios al Señor. El Dios de amor es nuestro Rey, su nombre alabad. La Biblia. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hechos. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A los romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Herede Ciencia y Salud con las llaves de las Escrituras, escrito por Mary Becker Eddy. Jesús envió una vez 70 discípulos, pero solo 11 dejaron registros históricos deseables. La tradición le atribuye otros 200 o 300 discípulos que no dejaron nombre. Muchos son llamados y pocos escogidos. Ellos cayeron de la gracia porque nunca comprendieron verdaderamente la instrucción de su maestro. Él ordenó a los 70 discípulos, al igual que a los 12, que sanaran a los enfermos en cualquier ciudad donde fueran recibidos con hospitalidad. ¿Dónde estaban los 70 a quienes Jesús envió? ¿Fueron todos ellos conspiradores excepto 11? ¿Habían olvidado al gran exponente de Dios? ¿Tan pronto habían perdido de vista sus obras poderosas, sus fatigas, privaciones, sacrificios, su divina paciencia, valor sublime y afecto no correspondido? ¿O por qué nos satisfacieron su último anhelo humano con una señal de felicidad, de fidelidad? Jesús previó la recepción de la ciencia cristiana
tendría antes que fuera comprendida. Pero esta presencia no lo obstaculizó. Cumplió su misión divina y luego se sentó a la diestra del Padre. Perseguidos de ciudad en ciudad, sus apóstoles aún siguieron haciendo buenas obras, por las cuales fueron calumniados y apedreados. Los ancianos escarnecieron la verdad enseñada por Jesús. ¿Por qué? Porque exigía más de lo que estaban dispuestos a poner en práctica. Les bastaba creer en un Dios nacional, pero era creencia desde sus tiempos hasta los nuestros. Jamás ha producido un discípulo que pueda echar fuera los males y sanar a los enfermos. Esto indica la distancia que existe entre las religiones teológicas y ritualistas de todas las épocas y la verdad que Jesús predicó. Se requiere más que profesión de fe para la demostración cristiana. Pocos comprenden o se adhieren a los preceptos divinos de Jesús para vivir y sanar. ¿Por qué? Porque sus preceptos requieren que el discípulo se corte la mano derecha y se saque el ojo derecho. Es decir, que deseche hasta las creencias y prácticas más preciadas, que deje todo por Cristo. Cristo, como la idea espiritual o verdadera de Dios, viene ahora como antaño, predicando el Evangelio a los pobres, sanando a los enfermos y echando fuera los males. ¿Es el error lo que está restaurando un elemento esencial del cristianismo? A saber, la curación apostólica y divina. No. Es la ciencia del cristianismo lo que está restaurándolo, y es la luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no comprenden. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es deficiente en afecto humano, y tenemos justificación apostólica para preguntar: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Al no tener este afecto espiritual, el sanador carece de fe en la mente divina y no tiene ese reconocimiento del amor infinito, que es lo único que confiere el poder sanador. ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que en el lenguaje del apóstol todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La unidad del Espíritu da nuevas alas al gozo, de lo contrario, las alas caídas del gozo se arrastrarán por el polvo. Pregunta: ¿cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta: la primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mí es el Espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debería entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la proporción en que este hecho se perciba, cesarán las guerras y la verdadera hermandad del hombre será restablecida.
Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio o Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien, haciendo el bien a otro. El amor da a la menor idea espiritual poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo, como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la vida, la verdad y el amor infinito. Ahora los invito a orar en silencio unos instantes y luego a repetir en voz alta la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora los invito a cantar el himno número 179. Ama a tu hermano, dijo el maestro, pues solo el amor libra del pecado. Sus huellas él siguió. El que ama va con Dios por sendas del amor. Himno 179.
primera iglesia de Cristo científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les extiende una afectuosa bienvenida y el gozo de recibirlos. Nuestra iglesia es una filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científica en Boston, Estados Unidos, la cual junto a todas sus filiales en el mundo entero constituye la iglesia de Cristo científico. Mary Baker Eddy, descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, nos dice: la difusión de corrientes de verdad, los medios y arbitrios de Dios para sanar y así propagar el Evangelio del amor, es de por sí una eternidad de gozo que supera el valor de una hora. Escritos misceláneos, página 135-17. Para compartir el gozo eterno de una hora, los invitamos a concurrir a nuestros servicios religiosos que se celebran en este local los días domingos a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Estamos en Calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Sol y Mar, Ciudad de la Costa. Nuestra escuela dominical recibe a niños y jóvenes hasta la edad de 20 años, en donde se les imparte las enseñanzas espirituales que los harán felices y sanos. Leemos en Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. A los niños debe enseñárseles la ciencia cristiana, o sea, la curación espiritual entre sus primeras lecciones. En los servicios vespertinos de testimonios, los asistentes comparten cómo han utilizado la oración científica para enfrentar desafíos y las bendiciones que obtuvieron como resultado. Tienen la oportunidad de escucharlos o compartir sus propias experiencias asistiendo los días miércoles a las 19 en este mismo local presencial y por plataforma Zoom. También les llegará a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un espacio tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Aquí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. También tendrá a disposición servicios de Internet para la búsqueda de material acorde. La misma funciona los miércoles de 17:30 a 19 horas. Leo del Manual de la Iglesia Madre por Mary Baker Eddy referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo, que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda abierto el espacio para expresar testimonios de gratitud o experiencias referentes al estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por el sermón y gracias a los que están trabajando porque parecería que enero es el mes de las vacaciones y nosotros sabemos que Dios no vacaciona, así que
muy importante y estoy muy agradecida del trabajo de todos y sobre todo en este momento. Y bueno, yo tengo para compartir con ustedes, que creo que ya lo he hablado en algún otro servicio que fui, pero me gustaba compartirlo con ustedes. A principio de mes, mi hija me invitó para ir afuera, ellos van a Piriápolis, y entonces me dijo que fuera, casi siempre lo hace, pero este año tenemos en la escuela dominical muchos niños, y yo soy maestra allí, y entonces no estaba muy contenta de irme porque tenía que faltar 2 domingos. Y se lo dije a ella a ver si podíamos arreglar que en lugar de ir de irme el primer domingo después del servicio y no faltaba. Pero me dijo que no, que tenía que ir, que los chilenos, es verdad que siempre pasamos muy bien y mis nietos esperan esa visita y además disfrutan de ese tiempo que les puedo dedicar totalmente para ellos, o para la playa, digamos. Bueno, la cosa es que tuve que aceptar y me fui un día antes, un viernes, para afuera y bueno, ahí estuve y la verdad que quería venir para el domingo, que era domingo de Sacramento. Y entonces estaba orando, igual nunca dejo de hacer la lección, nunca dejo de estudiar porque me llevo hasta la Biblia, comentar todo lo que puedo y lo tengo allí también. Me despierto muy temprano y me dedico a eso. En esa semana, que yo estaba pensando que quería decir lo que quería yo, y creo que es lo que debía hacer, ir a la escuela dominical, que ya me habían avisado que iba a faltar fulano y fulano. Entonces, yo empecé a pensar cómo le decía a mi hija que me quería volver, que no era fácil, porque ya estaba bien, que estaban los chiquines bien, todo bien. Y entonces empecé a ver que se me hinchaban los pies. Por eso la elección de el sermón muy útil para todos nosotros, que nuestro objetivo tiene que ser la curación, y lo dijo el sermón, eh, yo vi que tenía los pies hinchados, pero dije, nunca jamás me pasó. Y entonces dije, es evidente que tengo algo en mi pensamiento que tengo que curar. Y seguí orando, y la verdad que nadie se dio cuenta, que habíamos varios. eh, Nadie vio eso, pero la que lo vi fui yo. Entonces dije, no, que tenía que orar para saber que eso no era mío. Y no tenía por qué manifestarlo, porque yo soy la imagen y semejanza de Dios. Soy espiritual. Y entonces, un día, se dijeron decididamente, voy a hablar con mi hija, voy a hablar muy bien, muy tranquila, porque es de la manera que nos podemos entender todos, hacerlo con amor. Oré bastante para poder manifestar todas esas cualidades de Dios. Y entonces pude hablar con ella tranquila. Ella también lo entendió lo que yo le decía, que había necesidades en la iglesia y que yo quería estar para el domingo. Lo entendió y dijo que estaba bien, pero que no me fuera el viernes, que me fuera el sábado de mañana. Ningún problema, porque igual iba a estar el domingo. Era más sobre la fecha, pero no me importó. Pues la cosa es que seguí orando para que ellos también quedaran tranquilos, y yo a mi vez manifestar lo que era correcto. Bueno, me vine el sábado de mañana y fui a la iglesia justo domingo de Sacramento, y la lección misma me había dado muchos elementos para eso que necesitábamos, que es lo que dijo el sermón. Somos discípulos de Dios, y como discípulos también somos trabajadores del movimiento de la ciencia cristiana, pero ¿cómo? Aplicándolo nosotros mismos, cada uno hace su propia demostración. Bueno, yo le agradecí a Dios porque el domingo estuve en la iglesia, fueron una cantidad de niños como siempre, y estuvo todo perfecto. Yo pude dar la clase
todo, y no sé, nunca más me miré los pies, pero nunca más vi nada que no fuera lo correcto. Así que le doy gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús y a mi Cecily, porque es que nosotros hacemos vida ese Cristo, como dice, tener la mente del Cristo en nosotros para que podamos manifestar la curación. Si nosotros no lo aplicamos, no lo vemos. Es igual que un practicista, como dice la lección de esta semana, el que cura tiene que tener bien claro cuál es el objetivo. Y el objetivo de la ciencia cristiana es curar, no solamente la curación física, sino también el carácter, sino también la postura nuestra frente a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo dijo el sermón. Así que bueno, yo estoy muy agradecida a Dios por los trabajadores de la ciencia cristiana, por estar con ustedes y poder demostrar al Cristo en cada situación humana. También hace unos días, ayer mismo me dijo mi hija, que ya están acá, que de noche me contó que a mi nieto le habían robado en la calle el celular. Entonces, lo primero que dije fue, protección divina. A él no le pasó nada. ¿Te das cuenta? Evidentemente, allí había algún pensamiento que no era correcto, pero siempre lo tenemos que invertir, siempre lo tenemos que negar y siempre saber que está cuidado y protegido por la mente divina, por Dios. Así que bueno, le doy gracias a Dios porque vivimos situaciones a veces que son aflictivas, pero que igual como nos refugiamos en Dios, manifestamos la confianza, aunque haya peligro de que allí está Dios y el Cristo. Así que bueno, le doy muchas gracias a todos los que trabajan por la ciencia y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Quisiera compartir un testimonio, una gran demostración que en realidad fue hecha por un familiar que estudia ciencia cristiana desde muy niña y aplica perfectamente todo lo que según va entendiendo. Yo sé que este testimonio debería de darlo esa persona aquí mismo, ¿verdad? Sé que lo dio en su iglesia y yo quiero simplemente compartirlo con ustedes porque nos enseña mucho el poder que tiene la oración científica. Sucede que un familiar del esposo de esta científica cristiana hacía 5 años que estaba en cama en un estado de lo que le llama la medicina prácticamente vegetación, sin conocer y continuamente a fuerza de oxígeno. El problema no era exactamente ella porque aparentemente no tenía ningún sufrimiento, pero sí el caso es que el hijo y la hija estaban extremadamente estresados por la situación angustiante, a pesar de que la señora tenía una enfermera
2 enfermeras por día, una cada 12 horas. Entonces, esta familiar científica cristiana la fue a visitar solamente para verla. Sucedió que al cabo de unos días, muy pocos, la señora se agravó muchísimo y tuvo que ser internada. Entonces, evidentemente que el médico le dijo que no había más nada que hacer, más que esperar, y que por esa misma razón no la podían tener internada, sino que fuera a la casa. Y como todos sabemos, la mandaron a la casa para que en algún momento ella se durmiera completamente. Tal como Jesús decía, que estaba dormida, no muerta. Entonces, el hijo llamó a una residencial que hay en el Prado, que esa residencial es especial para residentes terminales. Entonces le dijeron, sí, tráigala inmediatamente. Quiere decir que del sanatorio ya pasó a la residencial de terminales. Sucedió que el hijo se encontró con un amigo y le dijo, ¿cómo es que has podido internar a tu madre en esa residencial? Porque esa residencial hay que entrar con, como se dice, con referencias o solicitado por otra persona que lo garantice. Y además hay una lista de esperas en la que hay que agendarse. Y él me dijo, no sé, a mí cuando hablé me dijeron tráigala enseguida. Evidentemente que lo que vimos fue el resultado de la oración, porque si bien la señora está en el mismo estado, pero eso no lo sabemos nosotros, porque el mismo Jesús dijo que no sabía las cosas del Padre o las decisiones del Padre, pero sí en el hogar de este hijo y la hija empezó a reinar una tranquilidad y una armonía, y no ese estresamiento de llegar del empleo a la casa y de la casa al empleo, sino que hay ahora una tranquilidad, una libertad y saber que ella está muy bien cuidada y que bueno, de todos modos la visita, pero ya no tiene el trabajo angustiante y fatigoso de antes. Pienso que esto fue una maravillosa demostración de qué poder tiene la oración cuando nos dedicamos con amor y con lo que enseña la ciencia cristiana, cómo podemos aplicarlo a nuestro prójimo o a quien lo necesite. Así que yo estoy infinitamente agradecida a Dios por mi hogar, por mi familia, por el amor, por las bendiciones que tenemos todos y por toda esta iglesia que trabaja continuamente para el progreso espiritual de todos sus miembros y de toda la zona. Así que estoy muy agradecida a Dios, a Cristo Jesús y a nuestra venerada líder que nos ha dejado esta herencia tan maravillosa que es el estudio de la ciencia cristiana. Gracias. Gracias. ¿Se puede? Sí, adelante, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, yo quiero dar gracias por este sermón, porque está muy bueno, porque el amor, el amor siempre tiene que estar en nosotros. Siempre tenemos que amarnos unos a los otros, madre con hijos, el padre con los hijos, todos tenemos que estar en unión, nosotros hermanos, y estar juntos siempre. Y es por la luz, yo estoy orando mucho por la hermandad, por el amor a nosotros entre todos. Y por eso me gustó este sermón, porque es en lo que yo estoy orando siempre, por el amor entre todos, para estar juntos, para estar los hermanos, para todo, amigos, o, o todo el que se junta con nosotros, todo, estar en amor. Así que yo doy muchas gracias a Dios por este sermón y doy gracias a la señora Eddy porque siempre, la señora Eddy siempre escribió sobre el amor y sobre estar juntos y por amar al mismo Jesús, al maestro también, era el maestro. Y bueno, si era el maestro el que había que amar, también tenemos que amarnos entre todos. Muchas gracias y muchas gracias a Dios y a todos los que trabajan para la iglesia y para la causa. Muchas gracias. Gracias. Ahora los invito a cantar el himno número 157. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno 157.